Santo, eres bienvenido a este lugar, Señor, porque tú eres el invitado especial en nuestras vidas, en este tiempo y en este espacio, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor, y queremos que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de mi boca, Señor, así como lo hiciste en el momento en que preparaba estos apuntes, Señor, que tú tienes siempre un propósito para cada una de nuestras vidas y para cada uno de los procesos que estamos llevando, Señor, como mujeres guerreras de fe y guerreras de oración. De verdad, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas. Lo contrario a la purificación es, ¿qué será lo contrario a la purificación? Hacer puro, impuro. Ajá, además, un sinónimo de impuro. Profano, no santo. Y es la palabra que dice aquí, la inmundicia, ¿verdad? Y la inmundicia quiere decir precisamente que en el tiempo pasado, si usted lee más atrás Levítico capítulo 10, versículo 10 dice que la ley establecía una distinción entre la pureza legal y la santidad. Precisamente, ¿por qué? Porque una es la ley y otra cosa es el proceso que llevo en mi vida de santidad. Y Levítico capítulo 10, versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Pero precisamente, hermanas, yo no sé qué les da a ustedes cuando leen este capítulo, pero me llamó mucho la atención la segunda parte cuando dice que la mujer va a tener una niña. ¿Se fijaron ustedes en la cantidad de días, verdad? Y créanme, hermanas, que cuando yo leí esa parte en la Biblia, como yo les digo desde aquí, ¿verdad? ¿Han visto las ligosas cuando usted le echa sal, verdad? Yo honestamente me retorcí y dije, ¿cómo es posible que desde el Antiguo Testamento están discriminando a la mujer? Porque para el hombre son menos días. Si la mujer tiene varón, ¿cuántos días son? 40. Pero si la mujer tiene una niña, ¿cuántos días son? Que se consideran inmundas. 66 más 2 semanas. Y yo dije, bueno, ¿y este asunto cómo es, pues? Pero bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo lo lleva a uno a reflexionar y a decir, gracias, Señor, porque precisamente yo me puedo dar cuenta que desde tiempos pasados Dios estaba preocupado por mi bienestar. Eso es lo que yo dije al final. Y quiero compartir con ustedes, hermanas, precisamente 3 aspectos que yo encontré en estos 5 versículos. Y en primer lugar, encontré que debemos de separar lo que daña mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado por el estado físico de su pueblo. Porque ahorita estamos viendo la parte física, no estamos hablando de parte espiritual, hermano. Si usted se fija. Entonces estamos hablando de la parte física y entonces podemos decir que nuestro Señor Jesús nos manda que nos separemos de aquello que daña mi cuerpo. ¿Qué cree usted que es lo primero que daña su cuerpo, hermana? El pecado. Si usted revisa ahí en Isaías capítulo 24, versículo 5, precisamente el pecado es desobedecer lo que Dios nos manda hacer. O, en otras palabras, si yo estoy bajo un tratamiento médico, no obedecer las indicaciones del médico. Si el médico me ha dicho, usted debe de evitar esto, y yo digo, yo de algo voy a morir, entonces ahí ya no es cuestión de Dios, hermano. Ahí es cuestión propia y son decisiones propias. Entonces, Isaías capítulo 24, versículo 5 nos dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no hicimos caso, porque falsearon el derecho, quebrantaron el pacto que era para siempre, el pacto sempiterno. Entonces, ¿por qué precisamente
es algo que usted y yo debemos de separar. Eso que daña mi cuerpo es el pecado. En segundo lugar, esos pensamientos que atan mi vida al pasado. Hermanas, si algo de verdad destruye nuestra vida es estar ancladas en el pasado. Yo no digo, hermana, que usted con el pasado ha aprendido lecciones, y son verdaderas lecciones, y esas las debemos de tener para la vida, pero no estar diciendo, ay, si yo estuviera allá, que no sé qué, no. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermana, eso es lo que en realidad debe de fortalecernos y decir, Señor, de verdad que tu Santo Espíritu siempre esté conmigo y hazme olvidar aquello que en nada va a fortalecer mi vida espiritual. Ya lo pasado, ya pasó. Hoy soy nueva criatura, he aprendido nuevas cosas y las voy a echar hacia adelante. En tercer lugar, también el Señor nos dice que debemos de separarnos de lo que daña mi cuerpo, es de toda relación que daña mis emociones. Hermana, no hay algo tan fuerte como sostener una relación, ya sea de amistad o conyugal, que dañe nuestras emociones. Fíjense que yo estaba viendo una película donde precisamente habían dos niñas que supuestamente eran mejores amigas. Y la niña siempre, se trataba de dos niñas que tenían mucho dinero. Y la otra niña siempre le andaba diciendo, pero tus botas ya pasaron de moda, porque mi papá me trajo de tal parte estas botas. Y eran mejores amigas, eran buenas amigas. Y yo decía en el momento que estaba viendo la película, Dios mío, yo para tener una amiga así, hermana. Pero esa blusa no es del diseñador no sé qué, porque la mía es del diseñador. Y que yo te voy a invitar a mi fiesta, pero tenés que venir con traje plateado. Y la niña hizo las 1000 maravillas por obtener el traje plateado. Y yo dije, bueno, ¿y esta niña hasta cuándo va a entender que esa relación de amistad no le conviene? Pero muchas veces, hermanas, por esa parte emocional de que nos sentimos bien con la otra persona, hasta que hubo un momento en que el papá, la niña no tenía mamá, solo papá, el papá le platicó y le dijo que no, que habían relaciones, que habían amistades que le podían hacer daño. Y la niña, pues, obviamente esa no era una película cristiana, pero digo, gracias a Dios que se dio cuenta y pudo dejar esa amistad. Pero hermanas, precisamente nosotras debemos de desprendernos de toda relación que dañe mis emociones. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si algo no edifica mi vida, si algo no edifica mi espíritu, ¿para qué lo voy a necesitar? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes se lo dijo, le dijo el apóstol. O sea, sin conocer a Dios, porque no se trata, hermana, de que hayamos dicho, sí, yo he creído en el Señor y he dicho, yo he hecho del Señor Jesucristo el Salvador de mi vida, pero no conocen a ese Cristo. Entonces dice, no se confundan, porque algunos no conocen a Dios. Conocerle es precisamente, yo se lo dije aquel día, hablábamos en el retiro, cuáles son las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y alguien que va a contradecir lo que la Biblia dice, para mí, entonces es mentira, no conoce de Dios, hermano. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, hermana. Entonces, en primer lugar, separarnos de lo que daña mi cuerpo. En segundo lugar, esa limpieza espiritual en la cual usted y yo vamos a tener esa confianza que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, de verdad, por esa sangre preciosa,
por esa sangre poderosa, usted y yo tenemos esa libertad. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y eso le trae a usted y a mí precisamente esa seguridad espiritual y me produce esa fe y me produce esa seguridad que yo estoy de verdad teniendo esa libertad y que puedo llegar al lugar santísimo precisamente por esa sangre que el Señor Jesús derramó por usted y por mí. Amén. Y en tercer lugar, y aquí vamos a hablar ya de la parte que les decía, es que el Señor nos manda a tener una vida limpia. Hermana, de verdad, esta parte me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente nos dice, en primer lugar, el versículo 13 dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Fíjense, hermanas, que precisamente dicen que allá por 1949 o 1954, médicos hicieron un estudio y se pudieron dar cuenta que había un índice muy bajo de cáncer de cuello uterino en las mujeres judías. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos son circuncidados. Entonces eso es más limpieza para ellos, pero también para sus esposas. Miren qué interesante ese dato. Por otra parte, también dice, cuando nacía un varón, la inmundicia ceremonial de la madre duraría 33 días, aparte de los primeros 7 días. Entonces, hacía un total de 40 días. Y ahí viene, entonces yo decía, de ahí viene lo famoso 40 días, la dieta de los 40 días. Pero hoy es parejo, ¿verdad? Como decimos, 40 días para todo. Ya tenga niño o niña, es 40 días. ¿Verdad? Pero ahí está lo importante. ¿Por qué la Biblia precisamente hablaba de que la mujer era impura y no podía acercarse o tocar utensilios del santuario? Y es que, hermanas, de verdad, hoy por la mañana reflexionábamos precisamente sobre el libro de Levítico siempre, porque ese es el libro, si ustedes ya se dieron cuenta, por ese libro voy con la lectura y me voy deteniendo cuando encuentro situaciones acerca de las mujeres. Y hoy en la mañana hablábamos precisamente de cómo había los pueblos que estaban, de los que estaba rodeado Israel, había tanta corrupción, hermana. Pero no se imaginan cuánto habla, y si usted quiere verlo, más después en el capítulo 18 precisamente habla de eso. Eso veíamos hoy por la mañana con hermana Julia, que precisamente el capítulo 18 habla sobre los actos de inmoralidad y hablaba de que todos los pueblos cercanos a Israel cometían unos actos tan inmorales, hermana, y decíamos, de verdad que ahora es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Precisamente, ¿por qué los 40 días? Porque la mujer debía de guardarse, sobre todo, ¿por qué? De la relación sexual, y eso es saludable para nosotras, hermanas. Lo que pasa es que ya con el tiempo cada uno hace como bien le parece con el cuerpo. Ahora bien, dice, ¿será inmunda la maternidad? De verdad, yo no sé para usted, pero para la mayoría de las mujeres, de verdad es un enorme privilegio y una cosa sagrada la parte de la maternidad. Y entonces eso de verdad que nadie va a decir, no, yo no sé. Bueno, sí, hemos escuchado personas que quizás dicen, yo no sé para qué tuve hijos, vea, probablemente. Pero me viene a la parte de que por qué la mujer había que ser, se denominaba inmunda cuando tenía niña. Porque yo, hermanas, cuando leí eso empecé, ¿cómo
es posible esta parte? Pero dice un comentarista de nombre Morgan, un teólogo, que precisamente en aquel tiempo se creía, por ejemplo, si el varón, como la madre, es la única que tiene el privilegio de la maternidad, y aquí, hermana, por más que hombres se quieran sentir mujeres, es mentira, nunca van a salir embarazados, hermano, eso es real. Entonces, solo la mujer tenía el privilegio de ser madre, implicaba que el hombre nunca iba a tener hijos, pero si tenía una niña, eso significaba que la niña iba a tener hijos. Por eso es que era doblemente el día en que se decretaba inmunda. Imagínense cómo era en aquel tiempo, pero para nosotras hubiera sido bueno, ¿verdad? Que nos dieran cuántos meses de incapacidad maternal. Hoy ya no sé, hoy con esta ley de crecer, vivir, ¿cómo es? Nacer juntos, ¿es verdad? Creo que ha aumentado la ley de, ¿cómo es? La incapacidad de maternidad, ¿verdad? Ha aumentado. Entonces, pero en aquel tiempo, cuando yo todavía era joven, 3 meses, 90 días y ya, esa era la incapacidad maternal. Pero entonces, dije yo, bueno, ahí sí ya, me sentí un poco conforme porque dije, o sea que se pensaba que como la niña iba a tener el privilegio de ser madre e iba a dar a luz, independientemente de lo que diera a luz, niño o niña, por eso es que se le duplicaba el día de guardarse o de purificarse. Y precisamente este teólogo lo afirma leyendo el Salmo 51, versículo 5, que dice, precisamente el salmista dijo que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y precisamente ahí él dice, no estaba reflexionando sobre su propia madre, sino que él lo que afirmaba en ese momento es que toda la raza humana, todos hemos nacido en pecado. Y la Biblia lo dice en Romanos 16, por cuanto todos pecaron, todos. Entonces, de verdad, ahí es donde yo dije, bueno, quiere decir que hubiera sido bueno que hasta ahora se mantuvieran esos días de inmundicia para nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque fueran más días de descanso. Y es así como yo al final dije, bueno, gracias Señor, porque de verdad desde un inicio tú tenías ese cuidado especial para nosotras las mujeres. Amén. Porque yo así lo vi en ese momento. Créanme que yo al principio no estaba muy conforme, pero después dije, bueno, gracias Señor, porque de verdad tú tuviste ese cuidado especial para las mujeres en ese momento, concibiendo la maternidad como algo especial. Y entonces, hermanas, de verdad es algo que conforta mi alma porque dice el Señor siempre tiene cuidado de cada una de nosotras. El Señor siempre tiene ese cuidado especial en nuestras vidas. Amén. Y de verdad, hermanas, creo que hay momentos difíciles y hay momentos o situaciones difíciles en nuestra vida. Y precisamente hablaba con una hermana porque a veces cuando estamos pasando por estas situaciones duras o difíciles, no hay palabras para confortar o darle fortaleza a la otra hermana. Pero en este momento yo le dije, gracias Señor, porque de verdad tú desde el inicio, antes que yo naciera, estabas preocupada por mi estado físico. Y entonces en ese momento dije, creo que no es tu voluntad que mis hermanas tengan situaciones físicas que están viviendo, pero entonces ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres en estos procesos. Amén. Porque de verdad, hermanas, créanme que a veces es un poquito, no complicado, sino que doloroso saber las situaciones que las hermanas están atravesando. No es fácil, hermanas.
No es fácil saber y que día a día hay una noticia que de verdad uno puede decir, Señor, ayúdanos. Señor, de verdad necesitamos esa fortaleza que solamente viene de ti. Señor, de verdad queremos que nuestros cuerpos sean sanos, porque desde un inicio tú quisiste que tuviéramos sanidad física, sanidad emocional y sanidad espiritual. Y con ese pensamiento, hermanas, dediquemos un momento a orar. Nuestra hermana Gladys no vino por aquí. Ya todas, bueno, quizás no todas sabíamos, pero ya esta semana, a ella le curaron la operación, ¿verdad? Pero aparte de la curación también hubo otra noticia ahí y la verdad es que no es fácil, ¿verdad? Entonces oremos por nuestra hermana Gladys, oremos por nuestra hermana Margarita, hermanas, de verdad hay que solidarizarnos con ellas en el sentido de que de verdad debemos de orar unas por otras, amén. Y vamos a terminar, hermanas, orando y diciéndole de verdad, Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque con esto podemos entender, Señor. Quizá en un primer momento nosotros podemos decir cómo es posible que la niña desde un momento, desde el principio, ha sido discriminada, pero sabemos, Señor, que tú lo haces porque te preocupas por el bienestar físico de cada una de nosotras. De verdad, te rogamos, te suplicamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Margarita, por la vida de nuestra hermana Gladys, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosita González, por nuestra hermana Olimpia, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas tú, que tu Espíritu Santo de verdad, Señor, lleve un toque de sanidad en esos cuerpos y en nuestros cuerpos. Señor, de verdad, muchísimas gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das a nosotras de estar aquí en tu casa, Señor, pero recordando también, Señor Jesús, que debemos de suplicar unas por otras. Oramos también por nuestra hermana Isabel, Señor, que también ella pidió que oráramos por ella, por un diagnóstico que se le ha dado. Ahí, Señor, tú tienes la última palabra. De verdad, Señor Jesús, tus discípulos dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y de verdad, una vez más acudimos a ti, Señor, diciéndote, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú nos das esa fortaleza, solo tú nos das esa confianza, Señor, para creer y para confiar en ti, Señor, para creer en esas maravillosas promesas que tú tienes para cada una de nosotras. De verdad, papá, rogamos, suplicamos por cada una de estas mujeres que necesitan un toque de sanidad en sus cuerpos, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú seas favorable en la vida de mis hermanas, Señor, y en nuestras vidas también, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que siempre seas tú, Señor Jesús, dando ese toque de sanidad, Señor, en la parte de nuestro cuerpo que necesitamos, Señor. Padre bendito, por nuestra hermana Miriam, Señor, también, que ella nos ha dicho, Señor, que ha estado con ese proceso, Señor Jesús, en sus pies. También te rogamos, te suplicamos por sanidad. Por nuestra hermana Maribel, Señor, que tú le des fortaleza, Señor. Padre bendito, esa esperanza, Señor Jesús, que cuando tú vengas por este pueblo tuyo, Señor, o mientras tú tardas en venir, Señor, nosotros pasamos a ese descanso, Señor. De verdad, muchísimas gracias por esa esperanza y sabemos que nuestra hermana Maribel por eso está fortalecida. De verdad, gracias, Señor Jesús. Oramos también, Señor, por las ofrendas que vamos a depositar en estos momentos, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que siempre nuestra economía, Señor, seas tú guardándola, Señor. Oramos por cada una de las ofrendas que vamos a depositar, Señor. Bendecimos el alfolí de nuestra iglesia, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que siempre el alimento sea propicio en nuestra mesa, Señor. De verdad, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Nuestra hermana Julia nos va a ayudar con la ofrenda, con la recolección de ofrenda. Y vamos a pedirle y vamos a dejar este tiempo para testimonio de nuestra hermana Miriam. Nos ha pedido este espacio
para poder testificar de lo que el Señor ha hecho en su vida. Que el Señor les bendiga, hermanas, y posteriormente vamos a orar para despedir.